Hola, bienvenida a este espacio de Almas Poderosas. Recuerda que es un espacio seguro para mujeres que han vivido una situación de abuso sexual y aún así desean la información para reconstruirse después de lo sucedido. Y estoy muy feliz de estar acá en este nuevo capítulo. Cada día realmente me he dado cuenta que tengo una perspectiva diferente en relación a las investigaciones que voy encontrando, en relación a lo que voy leyendo, en relación a los podcasts que escucho referente al tema para traerte una información más precisa. Y sé que hay muchos procesos que van a ir cambiando, ¿no? En la medida de la evolución de los nuevos conocimientos. Aún así, este podcast tiene como finalidad principal brindarte un poco de luz, de abrazarte en ese dolor que a lo mejor una persona que no ha vivido un abuso sexual no lo podría comprender, aunque quisiera. Sé que es una de las cosas más complejas y que aún así cada persona lo vive desde una manera diferente y cada perspectiva es diferente y que en la actualidad es una problemática que está afectando muchísimo a la gran mayoría de mujeres. Entiendo que también hay abusos sexuales masculinos, yo no obstante me refiero en este podcast de manera femenina porque sé que la gran mayoría son mujeres las que han sido abusadas sexualmente y entiendo el proceso tan doloroso. Entiendo que también pueda durar demasiados años la sanación porque hay diferentes tipos de abuso. Realmente viendo investigaciones, escuchando podcasts, cada dos mujeres, en lo que son países latinos, de cada dos mujeres, una mujer es abusada sexualmente. Y creo que esto da un panorama bastante amplio de cómo estamos como sociedad y de lo que se está permitiendo, sobre todo en este tipo de países, porque hay países en los que no existen tasas tan altas de abuso sexual y que marcan demasiado, demasiado. Pero en este proceso y en este camino me he dado cuenta de que aunque con todo el amor te hablo y entiendo la problemática, porque yo también viví un abuso sexual y sé lo complejo que puede ser a nivel conductual y emocional el pasar por un trauma tan significativo como esto, entiendo que hay que de alguna manera responsabilizarnos del proceso de sanación. Porque aunque no fue tu culpa que hubieras vivido esa situación de abuso sexual, creo que se vuelve una responsabilidad estar bien y que si has vivido el abuso sexual recientemente, por favor, este podcast no lo escuches aún, porque creo que me he querido enfocar más en el proceso de tratar de alguna manera después de la terapia y después de trabajar muchísimo, se llega a un punto donde la mujer dice no quiero ser más víctima. Al inicio está súper bien reconocerse como víctima porque realmente lo es, ¿no? Y a nivel social existe una culpa demasiado grande que interfiere muchísimo en lo que se pueda generar, ¿no? Digamos, denunciar el abuso o de alguna manera para salir de allí, ¿no? De lo sucedido. Entonces, el hacer consciente la idea de víctima es súper importante en ese tiempo. Pero dentro de todas las investigaciones que he estado leyendo me he dado cuenta de que hay un punto similar y es que la gran mayoría de mujeres cuando empiezan un proceso de sanación es como si salieran del hueco, ¿sabes? Y esto también te da luz. Y es salir de ese hueco, es como estar para fuera de ese hueco, mirar todo el camino que te queda por recorrer, pero es el punto en el que sabes que ya no quieres ser más víctima, que ya no quieres actuar en consecuencia a lo sucedido, sino que de manera consciente deseas reorganizar nuevamente tu existencia. Y es allí, en ese punto, en el que me quiero enfocar, porque entiendo que al haber tantos tipos de abuso sexual, incestos en la infancia, múltiples abusadores, eh, muchísimos casos, entiendo que hay un proceso terapéutico que debe ir a partir de uno a uno, ¿sí? Y que en el podcast, aunque quisiera de alguna manera acercar a las personas a esta problemática, resulta demasiado difícil poder conectar
de manera precisa con la persona que ha vivido el abuso, porque tal vez mi abuso es diferente al que tú viviste y los miles de casos que hay son diferentes. Pero aún así hablar de estas temáticas se queda luz y me he concentrado muchísimo en que quiero ayudar o de alguna manera servir a las mujeres que deseen o ya estén en ese punto de vamos a reconstruir esto. Ya no soy la víctima y no soy la persona que ha sido abusada, no tengo esa etiqueta, sino por el contrario, ¿qué me espera? Sí, ¿qué me espera? Porque a veces pasa que el abuso y la identificación con el victimismo se queda en el inconsciente y entonces se generan acciones en tiempos futuros que no, pero es que fui abusada y entonces por ende no voy a tener un vínculo sano y por ende no voy a saber comunicarme y por ende me van a seguir dando miedo ciertas situaciones. Y yo vengo a decirte de alguna manera que eso es posible quitarlo si haces un esfuerzo. Entonces, por eso es que este podcast no es para personas que hayan vivido recientemente un abuso sexual. Porque si recientemente has vivido un abuso sexual, debes ir a terapia. Es lo más sano y existen muchas entidades donde puedes ir de manera gratuita y CBFs y busca una persona de apoyo que sea de confianza y que sepas que tenga la fuerza para atravesar ese proceso contigo, ¿sí? Y vuelve aquí cuando sientas que has digerido la situación que ha pasado, porque entiendo que puede ser demasiado difícil de procesar. Y quería darte como toda esta explicación porque siento que la mereces y mereces lo que te voy a decir de ahora en adelante. Y tal vez la dureza con la que hable resulte agresivo, ¿no? Para quien está viviendo recientemente la situación, pero créeme que con amor te abrazo y no es para nada agresivo, sino que quisiera de alguna manera generar un shock de conciencia para que empezaras a replantearte la vida que estás llevando después del abuso sexual. Entonces, para esto recuerda que esto no tiene un tiempo, ¿no? Las personas y la falsa motivación es como que en 21 días vas a hacer esto y ya estás. No, yo saco mentorías también, pero y sé que te sirven en gran medida y te sirven para avanzar, pero hay cosas con las que tenemos que aprender a lidiar y situaciones que van a venir toda la vida, pero que cada vez se van a aprender a manejar de una mejor manera, es decir, que vas a aprender a reaccionar y cada vez van a venir errores nuevos, pero vas a tener la capacidad de ir reaccionando, ir aprendiendo y entonces en ese punto ya no te vas a quedar en la pérdida o en la situación dolorosa, sino que vas a lograr pararte con más facilidad. Entonces, cuando yo hacía la analogía de salir del hueco, es cuando se sale de ese momento de oscuridad tan terrible que genera la situación traumática y es, tú sabes, ya en otros episodios lo he mencionado, la pérdida del sentido del yo, el estar literalmente agobiada por la depresión, por la ansiedad, por los flashbacks que pueden ocasionarse posterior a la situación de abuso. A todas estas mujeres que han tenido el sufrimiento de alguna manera de tener que ver a su agresor de manera constante o convivir con su agresor de manera constante porque la mayoría de estudios mencionan que los agresores están en casa, es el tío, es el abuelo, entonces el transformar todo esto no es algo que se haga de la noche a la mañana y a lo mejor es algo que vaya a durar mucho tiempo, pero el punto está en que veas qué hay después de salir de allí, donde logras de alguna manera, sabes que ya quieres ser mejor, sabes que ya no quieres ser ese abuso y sabes que de alguna manera quieres ser una mujer nueva, ¿no? Y entonces estás afuera de ese hueco, pero es un panorama completamente diferente, porque has perdido de alguna manera la conexión real con el tiempo,
y el espacio y los vínculos, y en muchos casos las víctimas se alejan. En mi caso me alejé muchísimo de muchos factores y salir ahora al mundo real donde se requiere establecer vínculos, donde se requiere responsabilidad, porque literalmente el trauma afecta tantas áreas que es increíble. Entonces el salir y ver todo ese panorama es como un choque, ¿no? Es como un, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para dónde me muevo? Entonces, tratar de mostrar esa luz es súper importante y creo firmemente que el que te puedas parar y el que puedas dejar de ser víctima es algo que va a ser muy importante en tu proceso porque te brinda la capacidad consciente de elegir qué deseas. Entonces, en este punto, literalmente es pensar cómo sería mi vida si me atreviera a hacer esto. ¿Cómo sería mi vida si atreviera a relacionarme, por ejemplo, con los hombres de una manera diferente a la que yo creía por el abuso? ¿Cómo sería mi vida si empezara a confiar? ¿O cómo sería mi vida si empezara a tener responsabilidades que volvieran a renacer en mí la autoestima? Y entiendo que cuando te estoy hablando de esto en primera persona, lo hago con la finalidad de que tú también lo escuches en primera persona y de alguna manera sientas que tú te estás hablando a ti, porque al final somos personas que han vivido una situación que en algún punto tiene una similitud y que se puede comprender. Entonces, partiendo de allí, es importante que trasciendas mucho más allá de la resiliencia. La resiliencia es súper importante, pero realmente la verdadera sanación es la capacidad de decidir qué hacer, por qué luchar, qué se viene, a qué se viene a construir a este mundo. Es decir, tú eres un antes y un después. Y entiendo que muchas situaciones de abuso sexual sea difícil de ver esto y a lo mejor falten años de terapia. Pero si tú estás acá y tú en este momento vibras y de alguna manera estás en la misma conciencia, quiero darte una serie de de pasos que me han servido a mí y que realmente sé que te pueden servir también a ti en este proceso de reconstrucción, porque realmente es eso, es una reconstrucción de ti misma. Lo primero que todo, y tal vez te suene muy cliché, pero es así, es aceptar, pero que lo internalices de manera consciente, porque cuando aceptas que vas a cometer muchos errores, aceptas que esa situación sucedió y que no puedes cambiar el pasado. Aceptas que te vas a volver a caer muchas veces porque literalmente la vida no es lineal y el haber vivido el abuso sexual te deja de alguna manera una cicatriz que empieza a cerrarse cuando dejas de ser víctima, que cada vez se va cerrando más, pero al final siempre vas a verte y vas a saber que eso está allí en algún punto. Y esto marca mucho las conductas. Entonces, el aceptar eso es el aceptar que vas a cometer errores. En los vínculos vas a cometer errores y vas a ganar y vas a perder. Y cuando me refiero a eso, hablo de personas, hablo de amigos, hablo de parejas, hablo de familia, porque realmente una de las consecuencias más significativas del abuso sexual es el establecimiento de vínculos. Se hace demasiado difícil volver a confiar y más cuando el abuso sexual ha sido, digamos, dentro de la familia. ¿Cómo confías si tus personas protectoras no te dieron la apreciación y no te cuidaron de la manera de vida y aún así te agredieron? Y sé que resulta difícil, pero aprender a confiar es necesario para que puedas empezar a sanar y empezar a conectar con personas que te brinden esa calma y esa paz que necesitas en tu vida. Entonces, por eso es tan difícil el tema de los vínculos y creo que lo primero es aprender a aceptar.
Lo segundo y más relevante que he encontrado en el análisis de todo este proceso mío y de las historias que he escuchado, pero sobre todo de lo que a mí me ha funcionado, es el perdonarme. Recientemente publiqué en Instagram un post que decía: no tienes por qué perdonar a tu agresor. Y sé que esto puede ser, y muchas psicólogas y la neurociencia habla del perdón y de la sanación que tiene el perdón. Aún así sé que no se puede obligar a nadie a perdonar, y que el perdón para un agresor que ha generado una agresión sexual demasiado fuerte puede ser algo muy difícil. Entonces, no empieces por perdonar afuera. El perdón parte de ti misma. Perdónate a ti misma, porque inconscientemente puede haber una culpa, que es lo normal casi en todas las personas que han vivido el abuso sexual. Lo primero es la culpa. Y la culpa es esa sensación inconsciente de que eras responsable de lo sucedido y no hiciste nada para detenerlo. Pero en ese caso, por eso es importante al inicio reconocerse como víctima, porque te das cuenta que tú no tenías el poder para cambiar esa situación. Entonces, el perdonarte de manera consciente hace que tengas esa reflexión contigo misma y que de alguna manera puedas soltar esa situación, ¿no? Y perdonarte a ti en situaciones venideras, porque literalmente el hecho de aceptar que te vas a caer, que la vas a cagar, que a lo mejor vas a comunicarte de manera difícil, que a lo mejor va a ser difícil muchos aspectos, que la sexualidad a lo mejor y al inicio sea difícil, o muchos otros aspectos que se relacionan, y eso ya son muy característicos en cada persona según lo que tú hayas vivido, que tú sepas que es difícil. El perdonarte hace que de alguna manera te puedas obligar de manera constante a hacer eso que te incomoda, pero en el fondo sabes que es lo que quieres hacer y lograr ser. En el tema de la sexualidad plena, en el abuso sexual se asocia la sexualidad con una situación violenta. Muchas mujeres se les dificulta llegar al orgasmo, muchas mujeres se les dificulta de alguna manera disfrutar de su sexualidad, porque la sexualidad es personal. Y cuando logras de alguna manera perdonarte a ti misma por esa situación, logras perdonar tu cuerpo, aun cuando no responde en la manera en la que tú crees que debería responder. Y cuando haces eso de manera consciente, empiezas a sanar esas heridas. Y literalmente, por pura lógica, tu cuerpo va a empezar a reaccionar de la manera en la que tú sí quieres, en ese disfrute sexual. Y este es un proceso muy interesante, porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y requiere realmente hacer consciente la sexualidad y pasar por ciertas situaciones que a lo mejor sean incómodas porque son desconocidas, pero que te van a de alguna manera llevar a la vida que deseas. Entonces, perdónate por incomodarte, pero incomódate y hazlo, porque si tú quieres hacer algo requiere esfuerzo. O sea, en esta vida sanar requiere esfuerzo. Y estar en el modo víctima también requiere un esfuerzo, porque el esfuerzo de alguna manera es la sensación de perder algo o de generar un poco de sufrimiento, ¿no? De ese cambio, podría decirse. Entonces, genera sufrimiento el quedarte en el estado en el que estás, pero también también genera sufrimiento el avanzar. Ya tú decides cuál de las dos quieres, pero literalmente yo te recomiendo que pidas o que de alguna manera te incomodes y generes el esfuerzo de avanzar, porque en el avanzar vas a lograr tener nuevas experiencias que sí o sí te van a reconstruir y sí o sí te van a llenar de plenitud, y vas a tener una autoestima mucho más sana. La tercera forma que realmente me ha funcionado a mí es el buscar herramientas que te impulsen,
Busca mentores, busca podcasts, busca libros, intenta conocerte cada día un poco más, ve actividades contigo misma, empieza a darte el amor que esperas que otros te den. Eso es algo súper importante y es algo que he tenido clavado en mí mucho tiempo y que también ayuda muchísimo incluso a sanar el apego ansioso, ¿no? Y es esa demanda de amor en el otro. Pero más allá de esto es que realmente las herramientas te brindan la conciencia que literalmente la mente, si eso es como tu cuerpo, o sea, si tú le das comida basura, pues cómo va a reaccionar tu cuerpo, se va a ensuciar, o sea, se va a notar. Pero si tú le das comida sana, se va a notar y la calidad de vida cambia. Asimismo pasa con la mente. Está bien si escuchas música y está bien si escuchas podcast, pero ya tú decides qué tipo de música escuchas y qué tipo de podcast escuchas. Y esto genera realmente una conciencia muy, muy, muy diferente. Es como darle comida a tu mente, porque desde allí vas a empezar a cambiar. ¿Cómo funciona la información en el cerebro? Llega una información nueva, te gusta, de alguna manera te prende, ¿no? Te da ese shock, que es lo que yo quisiera generar con esto. Te da ese shock de conocimiento. Y en una situación donde, no sé, aprendiste, por ejemplo, del manejo de la inteligencia emocional, y en una situación donde estás a punto de sacar ese odio hacia los demás y volver a ese tú anterior, vuelve ese conocimiento. Es como si, clic, ese conocimiento que aprendiste en ese momento y que se te hizo shock, te llega en esa situación. Y eso es la conciencia, porque te da la posibilidad de actuar en relación a lo que tú aprendiste. Y en ese momento tú decides o sigues haciendo, por ejemplo, el show que estabas haciendo de ira, o te calmas y tomas una acción diferente. Entonces, entre más conciencia hay, empezamos a tener una obligación de conciencia diferente, es decir, empezamos a tener una obligación con nuestros actos de manera diferente y empezamos a comportarnos de manera diferente porque está ahí, porque sabes que es información que te sirve, que te hace mejor persona. Entonces, si en serio quieres avanzar, si en serio quieres ser una mejor persona, encontrar la información adecuada te va a ayudar en gran medida a que tengas esos shots de conciencia continuos. Lee un libro, empieza por poco, pero empieza, que eso es lo más relevante en esta vida, ¿no? Al final no esperes a leerte un día 2 horas sentado en un libro, sentada leyendo un libro. Empieza por leerte una página que a lo mejor es más de lo que estás haciendo ahora, que es probablemente nada. Algo que me ha ayudado también muchísimo, pero muchísimo realmente, es tener como un mini ritual en las mañanas antes de agarrar el celular. Y a veces caigo en esa persona anterior. Por ejemplo, y cuando no hago ese mini ritual, mi comportamiento durante el día es diferente. Es la Yesenia anterior, esa Yesenia que no tiene una conciencia emocional o no tiene una conciencia de sí misma o de sus pensamientos durante el día. Entonces, el abrirte paso en la mañana con un mini ritual te ayuda a que durante el día puedas de alguna manera estar mucho más liviana contigo misma. Entonces, ¿cuál es este mini ritual? Yo escribo en las mañanas y también agradezco y hago afirmaciones. ¿Cómo me ha servido esto? Literalmente cuando no escribo, siento en mí una sensación diferente, una energía diferente, porque al final en el papel se quedan todos esos pensamientos en bucle, todas esas emociones, todas esas energías, todo eso que no dije pero que quería decir, pero que a lo mejor y en la mañana temprano ya me estaban estorbando. Entonces si las saco durante el día, no voy a tener ya esos pensamientos que estorban y le doy paso a una nueva información, a una nueva Yesenia. Y es una nueva capacidad de ver las cosas
desde una perspectiva diferente. Es como cuando tú te levantas y haces aseo y todo el día está la casa limpia y al otro día haces lo mismo. ¿Qué va a suceder? Pues que te acostumbras a que esté limpio y sacas esa basura y te da paso, te da tranquilidad, te da paz, trabajas de mejor manera. A diferencia que cuando tienes la casa sucia y sabes que hay algo molesto, que hay algo que está incomodando. Asimismo pasa con los pensamientos. Marianne Estapé es una psicóloga investigadora realmente buena y tal vez la hayas escuchado muchísimo en TikTok y en las diferentes redes sociales, ¿no? Pero ella habla de la escritura y me parece muy interesante porque literalmente para escribir la mano se conecta con partes cerebrales muy específicas, ¿no? Y entonces de alguna manera es muy diferente el camino, por decirlo así, que tiene en la mente o la información que se va llevando en la mente cuando se escribe a cuando incluso se está tecleando en el computador. Porque el camino es diferente, las redes sinápticas son diferentes y entonces en ese proceso de escribir, de ver lo que estás escribiendo de manera consciente, hay un proceso en tu cerebro de sanación, porque de alguna manera se está conectando el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. ¿Qué quiere decir esto? El lóbulo occipital es el cerebro primario, ¿no? La parte de atrás del cerebro que estás conectada ahí a la visión de lo que estás escribiendo. Y el lóbulo frontal se encarga de hacer todo ese análisis de información. Cuando haces esto, la información pasa de un lóbulo a otro y eso genera que hagas conciencia y por ende sanes. Se sana cuando hay conciencia de lo sucedido, se sana cuando empiezas a ver las cosas desde esa perspectiva diferente. Entonces por eso escribir resulta tan importante y crea una nueva tú. Otra cosa y ya porque me estoy pasando demasiado tiempo, que es importante y que me ha servido muchísimo es, y eso lo hice recientemente y te lo comparto porque me dio una claridad mental fascinante, y es poner las diferentes áreas de la vida, ¿no? Trabajo, economía, familia, vínculos, familia, amigos, pareja, y establecer en dónde estoy y para dónde voy. Eso, hacer eso de manera consciente me hizo darme cuenta de que si quiero avanzar tengo que pasar de esta etapa a esta etapa. Y eso te da la perspectiva o me dio la perspectiva para poder crear un plan de acción con metas muy pequeñas, pero que al final sé que van a funcionar porque me van a llevar a eso que quiero. Entonces tengo la área de la economía. ¿Qué quiero? Quiero un nuevo empleo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en relación a eso? ¿En dónde estoy? En este empleo que es agradable pero que no me gusta. Entonces, ¿qué áreas tengo que hacer? Entonces, así mismo pasa en el área de la familia. ¿Cómo está la comunicación con la familia? A mí me cuesta, incluso después del abuso sexual, tener una comunicación de alguna manera fuerte con mi familia. Y es algo que trabajo y que es difícil para mí. Pero no sé cuál es tu caso y no sé cuáles sean las áreas en las que tú tienes que mejorar. Pero el hacer este ejercicio realmente te da una conciencia increíble en relación a dónde estás y a dónde vas. Todo esto que he venido trabajando me ha permitido tener experiencias hermosas en un corto espacio de tiempo. El obligarme a hacer cosas que a lo mejor y para la gente sean comunes, normales, nunca te fijes en la perspectiva del otro. Fíjate en tu propia perspectiva porque tú sola sabes lo que estás buscando, lo que quieres, tu meta, a dónde vas en tu vida. Entonces, cuando logras definir eso y cuando logras empezar a tener ciertos hábitos, conductas, conciencia de lo que quieres, empiezas a andar por ese caminito que a lo mejor y sea un poquito oscuro porque estás saliendo recién del trauma, pero que vas a encontrar mucha luz porque en las experiencias nuevas está la nueva tú. Está esa nueva tú que es capaz de socializar, que es capaz de relacionarse como si ese trauma no hubiera pasado o como si lo vieras y no doliera, como si esa persona, en mi caso hablándolo en personales, esa Yesenia de antes que tenía miedo a relacionarse con los hombres,
Es una Yesenia que ahora se puede sentar tranquilamente a tener una conversación demasiado segura e incluso irse si le da la gana porque ya no le afecta. Y esa es una nueva Yesenia después del trauma. Entonces, eso es súper lindo porque al final es el avance que yo sé que he hecho, me recuerda de dónde vengo, me recuerda cuál es mi historia y me recuerda a dónde voy. Y espero que si tú estás en este punto, también tengas esa misma energía y si no, acá este espacio es para darte esa luz, para acompañarte en ese camino y mi próxima mentoría trata sobre eso, entonces qué emocionante. No te he sacado las fechas, igual va a estar abierta al público para que puedas ir a Instagram y revisarla. Recuerda que yo soy artista, así que vas a poder tener arte y demás y bueno, información de valor. Ha sido un gusto para mí, el episodio se ha salido de tiempo, pero ha sido un gusto para mí haber estado en este espacio y haber creado este episodio desde una perspectiva diferente. Y cada vez que aprenda más cosas y vaya haciendo cosas diferentes, pues te las compartiré. Porque así funciona esto, así funciona este proyecto. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene con un tema que quién sabe qué más conciencia habrá en estos días. Bye bye.